Roberto Carlos. Una leyenda. El nacimiento de una leyenda. El destino es un tejido complejo de casualidades y decisiones, y en el caso de Roberto Carlos, se tejió con hilos de dolor, resiliencia y una voluntad inquebrantable que desafiaría todas las expectativas. Cachoeiro de Itapemirim, un pequeño pueblo en el estado de Espírito Santo, Brasil, no era el escenario que uno esperaría para el nacimiento de una leyenda musical. Sin embargo, aquí comenzaría la historia de un niño que transformaría el sufrimiento en una sinfonía de esperanza. El 19 de abril de 1941, Roberto Carlos Braga nacía en un entorno modesto, hijo de un camionero y una ama de casa. Sus primeros años estuvieron marcados por la simplicidad de la vida rural brasileña, un mundo donde los sueños parecían tan distantes como las grandes ciudades. Nadie podría haber imaginado entonces que este niño se convertiría en el rey de la música latina, un título que décadas después resonaría en cada rincón de América. Pero el destino tenía preparada una prueba crucial. A los 6 años, después de asistir a un festival en su ciudad natal, Roberto Carlos experimentaría un momento que cambiaría su vida para siempre. Un accidente devastador con una locomotora le costaría parte de una pierna, un momento que para muchos hubiera significado el fin de cualquier esperanza, pero que parecería simplemente el inicio de su leyenda. La amputación no fue solo un desafío físico, sino un punto de inflexión psicológico. Mientras otros niños corrían y jugaban, Roberto aprendería a moverse con una prótesis, desarrollando una fortaleza interior que más tarde se convertiría en su mayor instrumento musical. Este momento de adversidad no lo quebrantó, sino que lo fortaleció, enseñándole que las limitaciones son solo percepciones que pueden ser superadas con determinación. Su familia jugó un papel fundamental en este proceso. Sus padres, lejos de sobreprotegerlo, lo animaron a ver su discapacidad no como una limitación, sino como una característica única. Le enseñaron que la música no requiere movimiento físico perfecto, sino pasión y alma. Y Roberto Carlos abrazaría esta filosofía con una intensidad que lo llevaría a conquistar escenarios mundiales. La música se convirtió en su válvula de escape, su método de comunicación con un mundo que a veces parecía querer marginarlo. Mientras otros artistas bailaban y se movían con libertad en el escenario, Roberto Carlos desarrollaría un estilo propio, basado en la intensidad de su voz, la profundidad de sus letras y una presencia escénica que trascendía cualquier limitación física. Su discapacidad, lejos de ser un obstáculo, se transformaría en parte integral de su identidad artística. No intentaría imitar a otros cantantes, sino crear un estilo único que lo distinguiría en la industria musical. Su forma de pararse, de interpretar, de conectar con el público, todo llevaría la marca indeleble de su experiencia personal. Las primeras composiciones de Roberto Carlos reflejarían esta filosofía de transformación. Canciones que hablaban de superación, de amor que trasciende las limitaciones físicas, de esperanza en medio de la adversidad. No eran solo melodías, eran autobiografías musicales que resonaban con millones de personas que también luchaban contra sus propios desafíos. La industria musical de Brasil, tradicionalmente exigente y poco inclusiva, comenzaría a tomar nota. Roberto Carlos no pedía compasión, exigía respeto. Y lo conseguiría no por su condición, sino por su talento extraordinario. Cada presentación era una declaración: la música no conoce límites, y el talento puede manifestarse de las formas más inesperadas. Su madre, figura fundamental en su vida, siempre le repitió que su discapacidad era solo una característica más, no una definición. «Hijo», le decía, «tus limitaciones son solo el lienzo donde pintarás tu grandeza». Y Roberto Carlos tomaría estas palabras como un mantra que guiaría cada decisión en su vida. El accidente que para muchos hubiera sido un final, para él fue simplemente un prólogo. Un prólogo que lo conduciría a convertirse en el artista más vendido de América Latina, en un ícono que desafiaría todas las expectativas y reescribiría las reglas de lo que significa ser un artista en el mundo de la música. Almohadilla 2. Los primeros pasos en la música, 1000 palabras. Río de Janeiro en los años 50 era un hervidero de transformaciones culturales. La música brasileña experimentaba una revolución, y en medio de este paisaje vibrante, un joven Roberto Carlos comenzaría a tejer su destino musical, lejos de imaginar que se convertiría en el rey de la música latina. Por las mañanas, trabajaba como asistente administrativo en el Ministerio de Hacienda, una ocupación que distaba enormemente de sus verdaderos sueños. Las tardes y noches, sin embargo, pertenecían a la música. Un joven inquieto que encontraba en el rock and roll y en la música moderna su verdadera pasión, su método de expresión, su lenguaje. El barrio de Bento Ribeiro, donde se mudó con su familia, sería testigo de sus primeros pasos musicales. Aquí conocería a Erasmo Carlos, quien se convertiría no solo en su amigo más cercano, sino en su compañero musical, en su hermano de aventuras artísticas.
Juntos formarían grupos musicales que explorarían los sonidos electrizantes de una generación que buscaba romper con los esquemas tradicionales. Pero el camino no sería fácil. Carlos Imperial, un influyente periodista y escritor musical, se convertiría en un personaje fundamental y controversial en su carrera inicial. Imperial tenía una visión diferente para Roberto. Creía que debía abandonar el rock y centrarse en la bossa nova, el género musical que en ese momento representaba la sofisticación musical brasileña. En 1958, Roberto Carlos entraría por primera vez a los estudios de grabación de Polydor. Su primer sencillo, un disco de 78 revoluciones, incluía las canciones Juan e María y Forrad Tom, claramente influenciadas por el estilo de Joao Gilberto. Sin embargo, el álbum no lograría el éxito esperado, y Polydor lo dejaría ir, un golpe que para muchos hubiera significado el fin de cualquier sueño musical. Pero Roberto Carlos no era muchos. Regresaría a su trabajo en El Tesoro, pero sin abandonar su pasión. CBS le daría una segunda oportunidad, no sin antes pasar por las exigencias de Carlos Imperial, quien insistía en que grabara baladas románticas escritas por él mismo. Los dos primeros intentos seguirían sin cosechar el éxito esperado. Lo que diferenciaba a Roberto Carlos era su persistencia. Donde otros hubieran abandonado, él veía cada no como un no. CBS, reconociendo algo especial en él, lo mantendría en su lista de artistas, permitiéndole aparecer en programas de televisión y radio. Fue aquí donde comenzaría a interpretar su verdadero repertorio de rock and roll. En pocos meses, se convertiría en un ídolo para las jóvenes. Su estilo, su voz, su presencia escénica lo distinguían. Pero no todos serían aplausos. Los intelectuales de la época lo criticaban duramente. Para muchos músicos que abrazaban la samba y redescubrían obras de artistas icónicos como Cartola y Noel Rosa, Roberto Carlos representaba un producto del imperialismo cultural estadounidense. El golpe militar de 1964 añadiría otra capa de complejidad a su carrera. Su postura neutral ante el régimen militar y las violaciones de derechos humanos le generaría críticas de intelectuales como Caetano Veloso, quienes fueron forzados al exilio. No sería hasta que algunos de estos músicos exiliados grabaran sus canciones que comenzaría a ser visto como un artista más legítimo. Su estrategia musical era revolucionaria. Mientras otros artistas se preocupaban por su marca personal, Roberto Carlos se enfocaba exclusivamente en sus fans. Lanzaba 2 álbumes por año, uno para el mercado brasileño y otro para las audiencias hispanas. Sus canciones no solo hablaban de amor, también abordaban problemáticas sociales. Un ejemplo paradigmático sería Os Camioneros, una canción dedicada a los camioneros que en un solo día sería reproducida más de 3000 veces en la radio brasileña. Cada canción era un puente entre la música y la realidad social, entre el arte y la experiencia cotidiana. La música de Roberto Carlos no era solo entretenimiento, era un fenómeno cultural. Transformaría la manera en que Brasil entendía la música popular, mezclando rock, baladas románticas y conciencia social en un estilo completamente original. La conquista de un reino musical. La conquista musical de Roberto Carlos no fue un accidente, sino el resultado de una combinación perfecta de talento, estrategia y una conexión única con su audiencia. En un mundo musical competitivo, él no solo se destacaría, sino que redefiniría completamente el concepto de estrella latina. Sus números son abrumadores, 140 millones de discos vendidos. Una cifra que no solo supera a The Beatles y Elvis Presley, sino que establece un nuevo estándar en la industria musical global. Cada álbum era más que un producto comercial, era un fenómeno cultural que atravesaba fronteras, generaciones y contextos sociales. La década de los 60 y 70 sería fundamental en su ascenso. En una época de transformaciones políticas y culturales, Roberto Carlos se convertiría en la voz de una generación. Sus canciones no eran simples melodías, eran testimonios de amor, resistencia y esperanza. De tals, como E Grande o Meu Amor por Você, en este momento se convertirían en himnos que trascenderían la música para convertirse en parte del tejido emocional de millones. Su estrategia discográfica era brillantemente simple. Mientras otros artistas luchaban por posicionarse, Roberto Carlos lanzaba 2 álbumes por año, uno para el mercado brasileño y otro para el mundo hispanoamericano. Esta visión global lo diferenciaría de sus contemporáneos, creando un imperio musical que no conocía fronteras lingüísticas o culturales. Los premios confirmarían su estatus legendario. Un Grammy. 8 Latin Grammys. Pero más allá de los reconocimientos, su verdadero premio era la conexión con millones de fans. Cada concierto era más que un espectáculo, era un ritual emocional donde las canciones se transformaban en experiencias compartidas. Su capacidad para reinventarse fue crucial. Mientras muchos artistas quedaban atrapados en un estilo musical, Roberto Carlos evolucionaba constantemente.
Pasó del rock juvenil a baladas románticas, de canciones de protesta social a himnos de amor universal. Cada etapa de su carrera representaba una nueva versión de sí mismo, manteniendo siempre una autenticidad que lo distinguiría. La industria musical lo reconocería no solo como un cantante, sino como un fenómeno. Sus presentaciones en programas de televisión, especialmente los especiales de fin de año en Rede Globo, se convertirían en tradiciones nacionales. Millones de brasileños esperaban anualmente su aparición, que se transformaba en un evento casi sagrado. Su música tenía una capacidad única de comunicar emociones complejas con una simplicidad conmovedora. No era solo un cantante de baladas románticas, era un cronista emocional de su época. Sus canciones hablaban de amor, pero también de esperanza, de superación, de la condición humana en todas sus complejidades. La industria musical lo respetaría por su integridad. Mientras otros artistas modificaban constantemente su imagen para mantenerse relevantes, Roberto Carlos se mantenía fiel a sí mismo. No seguía tendencias, las creaba. No buscaba popularidad, generaba conexiones genuinas con su audiencia. Su impacto iba más allá de los números. Roberto Carlos redefinió lo que significaba ser un artista latino. No era solo un cantante de un país, era un representante de una cultura musical rica y diversa. Sus canciones se escuchaban desde México hasta Argentina, uniendo a generaciones con melodías que hablaban un lenguaje emocional universal. Los críticos que alguna vez lo menospreciaron ahora lo reconocerían como un innovador. Aquellos que lo consideraban un producto comercial comenzarían a verlo como un artista fundamental que había transformado la música latinoamericana. Su legado no sería solo musical, sino cultural. El precio de la fama. La fama de Roberto Carlos no vendría sin un precio profundamente personal. Detrás de los millones de discos, los conciertos multitudinarios y los reconocimientos, se escondía una historia de pérdidas que pondrían a prueba su resiliencia de maneras que ninguna canción podría capturar completamente. Sus matrimonios serían capítulos de amor y tragedia. Su primera esposa, Cleonice Rossi, sería su compañera en los primeros años de su ascenso musical. Juntos enfrentarían los desafíos de la fama naciente, construyendo una familia en medio de la vorágine de la industria musical. Pero el destino sería cruel. En 1990, Cleonice sería diagnosticada con cáncer, iniciando un calvario que culminaría con su fallecimiento, dejando una herida profunda en el corazón de Roberto. Apenas 9 años después, la historia se repetiría con su segunda esposa, María Rita Simões Braga. 4 años de matrimonio, 4 años de amor intenso, interrumpidos nuevamente por la enfermedad. María Rita también sucumbiría al cáncer, reafirmando una cruel pauta de pérdidas que parecía perseguir a Roberto Carlos. La dimensión familiar de su vida sería igualmente compleja y dolorosa. Su hija Ana Paula, fruto de su matrimonio con Cleonice, fallecería a los 47 años víctima de un infarto, añadiendo otra capa de dolor a su ya turbulenta historia personal. La pérdida de un hijo es una herida que ningún padre debería experimentar, y Roberto Carlos la viviría con una dignidad que solo los verdaderos guerreros pueden manifestar. Dudu Braga, su hijo, representaría otro capítulo de resiliencia familiar. Nacido con glaucoma congénito, con solo un 5% de visión, Dudu no solo sobreviviría, sino que se convertiría en un comunicador y personalidad pública. Sin embargo, en 2021, el cáncer peritoneal lo arrebataría a los 52 años, dejando un vacío irreparable en la vida de Roberto. La historia de Rafael, su hijo no reconocido inicialmente, añadiría otra capa de complejidad a su narrativa familiar. Producto de un breve romance con la modelo María Lucila Torres cuando Roberto tenía 25 años, Rafael sería reconocido legalmente años después. Trágicamente, 2 días después de confirmar su paternidad mediante pruebas de ADN, María Lucila fallecería, dejando a Rafael en una posición existencial única. Luciana, su hija más joven, tomaría un camino diferente. Periodista y editora de la revista Glamour, elegiría una vida más privada, alejada de los reflectores que iluminaban a su padre. Su decisión de vivir discretamente sería otra manifestación de la complejidad de crecer bajo la sombra de una leyenda musical. Estas pérdidas no destruirían a Roberto Carlos, sino que lo transformarían. Cada tragedia sería procesada no con amargura, sino con una filosofía de aceptación y crecimiento espiritual. Sus canciones, ya conocidas por su profundidad emocional, adquirirían matices aún más conmovedores, transmitiendo un dolor universal que iba más allá de lo personal. Su respuesta a estas tragedias sería característica de su personalidad, mantener una visión optimista de la vida. Todas esas cosas son parte del pasado, declararía en una entrevista. Hay que vivir el presente y pensar en el futuro. Es parte de mi historia, pero lo importante es hacer las cosas y hacerlas con mucho esfuerzo y amor.
La resiliencia de Roberto Carlos se convertiría en un mensaje más potente que cualquiera de sus canciones. No era solo un ícono musical, era un símbolo de superación. Un hombre que había enfrentado la adversidad en múltiples frentes, física, personal, profesional, y no solo había sobrevivido, sino que había triunfado. Su vida demostraría que el verdadero éxito no se mide por los premios o los discos vendidos, sino por la capacidad de transformar el dolor en arte, la tragedia en esperanza, y las pérdidas en un mensaje de amor y resiliencia para millones. El imperio de Roberto Carlos, un legado de música, empresas y corazón. El imperio más allá del escenario. Roberto Carlos no es simplemente un músico. Es un fenómeno, un imperio construido con la misma pasión con la que compone sus baladas. Sus $200 millones no son resultado del azar, sino de una visión empresarial extraordinaria que trasciende los límites de la música. Su imperio se extiende como un mosaico brillante de inversiones estratégicas. No se conformó con ser únicamente un ícono musical, sino que transformó su talento y carisma en un portafolio diversificado que abarca desde bienes raíces hasta agricultura de precisión. Inversiones estratégicas. Cada decisión de Roberto Carlos ha sido como una nota perfecta en una melodía compleja. Sus inversiones en desarrollos inmobiliarios no son simples construcciones, son verdaderos monumentos a su visión empresarial. Edificios que llevan su sello, proyectos que transforman paisajes urbanos y generan valor económico. Los cruceros de lujo no son solo un capricho, son extensiones de su marca personal. Embarcaciones de ensueño que reflejan su estilo de vida sofisticado, donde cada detalle cuenta, cada espacio está meticulosamente diseñado, tal como compone sus canciones. Símbolos de éxito. Su colección de activos es un catálogo de lujo que habla por sí mismo. Un Lamborghini Aventador, símbolo de velocidad y elegancia. Un jet Gulfstream, que representa movilidad sin límites. Yates nombrados en honor a su madre, un tributo emotivo que revela su profunda conexión familiar. Cada uno de estos elementos no es solo una posesión, es una declaración. Roberto Carlos ha conquistado no solo los escenarios, sino también el mundo empresarial. El corazón filantrópico de un rey. Sin embargo, la verdadera riqueza de Roberto Carlos no reside en sus activos materiales, sino en la inmensidad de su corazón. Su fundación es más que una institución, es un movimiento de transformación social. Impacto social. Las becas que otorga no son simples ayudas económicas, son llaves que abren puertas de oportunidad para jóvenes talentos. Cada centro educativo que construye es un faro de esperanza en comunidades necesitadas. Sus donaciones millonarias a hospitales no buscan reconocimiento público. Son gestos silenciosos de un hombre que entiende que el verdadero poder está en devolver a la sociedad lo que ésta le ha dado transformando vidas. Cada niño beneficiado por su fundación representa una historia de esperanza. Estudiantes que gracias a su apoyo pueden soñar con un futuro diferente, pacientes que encuentran alivio en hospitales renovados, comunidades enteras que sienten el impacto de su generosidad. Un legado eterno. A sus 83 años, Roberto Carlos ha trascendido la definición tradicional de artista. Es un símbolo viviente de resiliencia, de superación, de amor incondicional. La leyenda continúa. Su historia no es solo una narrativa de éxito musical. Es una épica de transformación personal y social. Un hombre que nunca buscó la riqueza por la riqueza misma, sino que vivió un sueño que otros apenas pueden imaginar. Sus canciones siguen siendo banda sonora de generaciones, sus inversiones continúan generando valor, su filantropía sigue sembrando esperanza. Roberto Carlos no es solo el rey de la música latina, es un arquitecto de sueños. Reflexión final. En cada nota, en cada inversión, en cada acto de generosidad, Roberto Carlos ha demostrado que el verdadero éxito no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se es capaz de dar. Su legado es una sinfonía inconclusa, una melodía que seguirá resonando más allá de su tiempo, inspirando a generaciones de artistas, empresarios y soñadores. Asterisco el rey continúa reinando. Asterisco.